alquinos como compuestos aromáticos. O sea, todo el tema completo. Porque los docentes lo han terminado. Ahora, en su examen puede entrar tanto mecanismo o como no, puede entrar otros ejercicios, o sea, aromaticidad, punto de ebullición, estructuras resonantes, ¿ya? O el mecanismo. Y si no entra el mecanismo aquí, puede ser que entre en su final. Una de dos, ¿no? Lo que entre aquí, capaz entre en su otro final. Porque eso siempre lo así siempre lo hago, ¿ya? Ahora, reacciones químicas. Tenemos la reacción de obtención de compuestos aromáticos, ¿ya? ¿Recuerdan qué pasaba cuando un compuesto cíclico reaccionaba con el azufre o selenio? ¿Qué viene siendo? ¿Recuerdan? Se forman o compuestos aromáticos, ¿no? Se forman arenas, ¿ya? Pero recuerden, había una regla, o sea, había una regla que hay que saber, ¿ya? Yo voy a hacer algo y ustedes van a decir si está bien, está mal, ¿ya? Si yo sé que se va a formar, ¿no? Entonces yo formo esto. Primeramente voy a formar, copio nuevamente la molécula, la misma molécula, ¿ya? Yo le pregunto, ¿estaría bien si hago eso? ¿Estaría bien o no? No, ¿por qué razón? ¿Mm? ¿Por qué exactamente? Exacto, está bien. Los que van a reaccionar únicamente, los ciclos que reaccionan, son los ciclos que están conformados por 6 átomos de carbono. No se deshidrogenan ciclos que no sean de 6 átomos de carbono. Esto se le conoce una obtención de areno a partir de deshidrogenación por selenio y azufre, ¿ya? Y la regla simplemente es que solo deshidrogena los ciclos que estén conformados por 6 átomos de carbono. No más ni menos. De 6 exactamente, ¿ya? Por eso, con estos dos no reacciona porque están formados por 5. ¿No ven? Por eso no reacciona por ello. Ahora, la cuestión es el producto. Si saben que es una deshidrogenación, ¿no ven? ¿Qué está perdiendo este ciclo? Hidrógeno, ¿no ven? Se está deshidrogenando. Recuerden que el azufre es un divalente negativo. O sea que atrae dos cosas positivas. Entonces, los protones que son, o los hidrógenos que son, positivos, ¿no ven? Entonces, yo sé que con dos hidrógenos que estoy quitando, por si acaso, por cada enlace que se ha quitado, se forman dos hidrógenos, ¿no ven? Se han quitado dos hidrógenos. Si yo quito dos hidrógenos y reacciona con el azufre, me va a formar lo que es el ácido sulfídrico, o también se le puede llamar sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Pero bueno, eso aún no está igualado, ¿ya? El cuento fácil es saber cuánto se ha igualado, ¿ya? La cantidad de enlaces que se ha formado lo ponen de coeficiente, ¿ya? ¿Cuántos enlaces tiene acá? 5. O sea, esos 5 tienen que estar aquí. Pero ahora, al aumentar 5 acá, también hay 5 azufres, ¿no? Entonces, aquí debería haber 5 azufres. Y ya estaría igualada la reacción. ¿Por qué le estoy poniendo 5? Recuerden, por cada enlace que se formó se han quitado 2 hidrógenos. ¿Cuántos enlaces se han quitado entonces? Si hay 5. 10, ¿no ven? O sea, 10 hidrógenos han salido acá para formar estos 5 enlaces, ¿no ven? Y esos 10 hidrógenos que han perdido deben estar acá, ¿no ven? ¿O no? Pregunten si es que no se ha entendido algo. Pregunten, ¿ya? Pregunten. ¿Hay algo que no se ha entendido? ¿O se entendió todo? O sea, ¿te queda claro cuál es su regla, no ven? ¿Por qué se está formando esos 5? ¿Todo eso? ¿Sí o no? Ya. Ahora continuamos con el siguiente, ¿ya?
siguiente. ¿Ya? Esto simplemente lo han visto igual y es algo que se han equivocado de leer su primer corte, recuerdan, ¿no? Una reacción de alcano para conseguir un ciclo que es el intermedio, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que se consigue? Un compuesto aromático, ¿no ven? Ahora, si el compuesto aromático está ramificado, es mejor contar la cadena más larga, ¿ya? Recuerden, para formar un compuesto aromático simplemente debe tener al menos 6 átomos de carbono. Si tuviera menos no reaccionaría, ¿ya? De una forma. Pero obviamente tiene más de 6, ¿no? La cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por si acaso siempre se enumera la cadena más larga y ramificada, como la nomenclatura normal, ¿ya? Más larga y ramificada. Ahora, con esos 6, ¿qué se forma? El benceno. O mejor digo, ¿no? Se forma el ciclo, para que ustedes no se confundan tanto, ¿ya? Se forma un ciclo, ¿ya? Pero ahora, para formar ese ciclo, ustedes recuerden que pierde 2 hidrógenos, ¿ya? Eso siempre va a pasar eso. Para formar, según esta cadena, debe haber perdido hidrógeno molecular, ¿ya? Ahora sí, para formar el benceno, se formaron 3 enlaces, ¿no ven? Y para formar esos 3 enlaces, ¿cuántos hidrógenos perdieron? 2 por cada enlace, ¿no ven? Si yo formo los 3 enlaces que tiene el benceno, ¿cuántos hidrógenos ha perdido ahí? 6, ¿no ven? 6 más estos 2, 8, ¿no ven? Entonces aquí tiene que estar reflejado los 8 hidrógenos, ¿ya? Esa sería la forma de poder igualarlo y que se puedan recordar. Ahora, la enumeración. Es importante la enumeración porque tiene que estar tal cual esas ramificaciones donde debe, no puede colocarlo donde sea, ¿ya? Porque está bien, te voy a decir que debería haber, tenía que estar en orto, pero lo he puesto en para o en meta, que no debería haber sido. Para eso se hace la enumeración, para evitar eso. 3, 4, 5, 6. En el 2 y en el 3, ahí metí, ¿no ven? Y también en el 5. Esa sería la reacción completa. Preguntas, dudas, y la reacción ya está igualada, por si acaso. ¿No ven? Al sacar ese hidrógeno ya está igualada. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Pero le dije, ¿no? Para formar el areno, o sea, se tiene que reformar el alcano. Primeramente, el alcano, ¿en qué se reforma? En un ciclo, ¿no ven? Y al reformarse ese ciclo, por eso no le puse los enlaces, ¿no? Se pierden 2 hidrógenos, ¿no? Para hacer esa unión. Por eso fueron 2 hidrógenos. Pero ahora, para formar el areno, se formaron 3 enlaces. Y por cada enlace se salieron 2 hidrógenos más. Esos 3 enlaces debieron haber salido 6 hidrógenos, ¿no? 6 hidrógenos más los 2 iniciales, 8. Y esos 8 tienen que estar reflejados en hidrógeno molecular, ¿no ves? ¿Alguna duda, pregunta de eso? ¿O no se ha entendido? ¿Se ha entendido? Ya. Ustedes recuerden algo, ¿ya? En reformado sí o sí se va a formar el benceno. Ya. Sí o sí se va a formar ese benceno. Ahora, en tema de igualación, siempre va a haber hidrógeno molecular. Ahora, en tema de igualación, ¿ya? ¿Cómo iguala el hidrógeno molecular? ¿Ya? Si proviene de un alcano, se pone 4. O bueno, se pone la cantidad de enlace que se ha formado más 1. Suponiendo, ¿no? ¿Cuántos enlaces se ha formado? 3, ¿no? Como proviene de un alcano, le sumo 1. 4. Y ese sería el coeficiente. Esa sería una forma de verlo, ¿ya? Ahora, suponiendo, ¿no? Si fuera, no sé, una molécula más grande, un naftaleno, ¿no? Pero proviene de un alcano. ¿Cuántos enlaces forma el naftaleno? Que sería arriba, ¿no? 5. Pero como proviene de un alcano, 6, ¿no? Esa sería una forma. Se lo aumenta 1. Pero ahora, si proviene de un ciclo, o sea, si esto hubiera sido un ciclo, solo se le hubiera puesto la cantidad de enlaces, el coeficiente. 3, entonces aquí va 3 nomás, porque proviene de un ciclo. ¿Ya? Esa sería una forma de igualar directo. ¿Ya? En ciclo sería solo la cantidad de enlaces que se formó. ¿Ya? Pero en alcano se le suma 1 a ese coeficiente. ¿Ya? Ahí
Ahí no sé si se quedó más claro, más duda, no sé. ¿Sí? Pregunten, si no. O, o saco uno ahorita y te lo hago. Un ejemplo con ciclo puede ser. Un ejemplo con ciclo. Suponiendo. Eso. Un ciclo. O también puede ser, por si acaso, no es que sea siempre así. Puede ser un metil ciclopentano. ¿Qué va a hacer el reformado? Lo va a reformar hasta convertirlo en un benceno. Entonces, lo va a reformar. Como tiene 6, el benceno se forma con 6, ¿no? Entonces, todo esto se va a reformar. Y se transforma en eso. Ahora, como le dije, como proviene de un ciclo, ¿no ves? Solo se le pone la cantidad de enlace que se ha formado. Porque proviene de un ciclo. Ahora, si hubiera sido el otro, o sea, un hexano, este proviene de un alcano. Y entonces se forma el benceno, pero ahora como proviene de un alcano, los 3 enlaces más el aporte de un alcano, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Si proviene de un ciclo, no se le suma nada, solo la cantidad de enlaces. Pero si proviene de un alcano, se le suma 1. ¿Ya? Esa es una forma de verlo, ¿ya? En tema de igualación. ¿Ya? Porque eso suele enchifarse mucho, le ponen solo 3 y es 4 realmente, si proviene de un alcano. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Este ya simplemente de compuestos aromáticos. Recuerden que los compuestos aromáticos mayormente sufren reacciones de sustitución electrofílica. ¿No ven? Fácilmente sufren reacciones electrofílicas. Ahora, recuerden, hay 2 tipos de halogenaciones. Tienen halogenación de alcano y tienen halogenación de... ¿Qué más? De compuestos aromáticos, ¿no? ¿Y los dos serán los mismos catalizadores? No. Los dos tienen halogenuro molecular, ¿ya? Pero ¿cómo me doy cuenta que es alcano o al compuesto aromático? Por el catalizador. Si tiene un ácido de Lewis, como el tribromuro de Auster, bueno, mayormente, generalmente, es con el mismo halógeno que tiene, ¿no? O sea, aquí sería eco. Pero igual sigue siendo un ácido de Lewis, pues eso. Si es un ácido de Lewis, como el tricloruro de hierro, ¿ya? O también puede ser de aluminio, eso es una halogenación de compuestos aromáticos por sustitución electrofílica. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Entonces, esta halogenación tiene que ocurrir en el benceno, ¿ya? No puede ocurrir en una cadena radical, que es un alcano. Pero si fuera una cadena radical, el catalizador sería, ¿recuerdan lo que es en alcano su primera práctica? Sí, con su primera práctica. Para halogenar un halógeno se tiene que usar una luz, ¿no? Bueno, una energía, ¿no? Ajá, bueno, no ausencia. Se necesita luz, ¿no? ¿Por qué recuerdan? Es que el alcano no es reactivo, ¿no? Se necesita un tipo de energía, ¿no? Luz radiante, luz ultravioleta, ¿no? Lo que han visto en su primera práctica de laboratorio, ¿no? Ahora, pero obviamente ha sido Lewis al anillo, o sea, sí o sí al benceno, ¿ya? Ahora, aquí va algo que deben dominar: las orientaciones, ¿ya? En sustituciones electrofílicas, ustedes deben dominar los orientadores, o sea, quién manda a quién, ¿ya? ¿Y quién es el que dirige? Siempre va a ser algo que está en el anillo, no es este, ¿ya? No es este, siempre es el que está en el anillo, ¿ya? Ahora aquí la cuestión es que hay 2 dirigentes, acá hay un dirigente, acá hay otro dirigente, pero entre los dos siempre uno manda, ¿ya? ¿Y cómo saber? Según la categoría. Un fenol, que es un fenol, ¿no? Es un grupo activante. Un grupo carboxílico es un grupo desactivante. ¿Ya? Desde ahí ya me puedo dar cuenta quién manda. Entre un activante y un desactivante, siempre manda el activante, o sea, fija, lo patea al desactivante, le gana. Ahora, entonces,
Entonces, ¿cuál es la orientación de este fenol? Es orientación orto para dirigente. Tiene esas dos orientaciones. A cambio, el desactivante es meta. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las orientaciones que tiene? Tiene posiciones orto y posición para. ¿No ven? Dependiendo de qué sitio está. Entonces, ya. Cualquiera de las tres posiciones puedo utilizar supuestamente. ¿Ya? ¿Por qué le digo supuestamente? Porque hay una posición que yo no puedo utilizar. ¿Alguien sabe por qué? ¿O qué posición no puedo utilizar? Ya. El orto, pero ¿el cuál orto? Hay dos ahí. El que está entre medio, ¿no ves? ¿Por qué no lo puedo utilizar? ¿Por qué no puedo utilizar eso? ¿Por qué no puedo utilizar este? ¿Cuál es la explicación de ahí? ¿Por qué no se puede? No, me han dicho que no, pero ¿por qué? No es eso, no es eso. Cuando hay dos grupos o dos sustituyentes y en la posición del medio hay una posición, no se le puede sustituir nada acá porque se le dice que hay un impedimento estérico. ¿Ya? El impedimento estérico simplemente, ustedes lo verán así normal, ¿no? Como que sí se podría, ¿no? Así visualmente se podría, ¿no? Pero realmente esto en su espacio, o sea, más entrando a forma, bueno, moleculares, ¿no? Estas moléculas son demasiado grandes. ¿Qué digo? Que estas moléculas son demasiado grandes que me tapan todo ese posicionario. Entonces, yo las únicas posiciones que podría usar serían esta y esta. O sea, tengo solo dos posiciones entonces. Esta posición orto y esta posición para. Pero ahora, algo de teoría. Generalmente, la sustitución electrofílica, ¿dónde se genera primero? En para, ¿no? Da mayor porcentaje, mayor rendimiento. Entonces, yo siempre lo pongo en para por tema de la teoría. Pueden colocarlo en orto, no pasa nada. Pero de acuerdo por si le preguntan teoría. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno, por sustitución electrofílica, se va a ir con un cloro, forma lo que es ácido clorhídrico, ya la tienen fija ahí. Y el otro cloro, ¿qué hace? Sustituye a ese hidrógeno. ¿No ven? Sustituye. Entonces, listo, ahí termina. O sea, la reacción es sencilla, o sea, bueno, es cortita, pero colocarlo, o sea, exactamente bien es la cosa, ¿no? ¿Ya? De que es cortita, es cortito, ¿no? Simplemente colocar algo y sacar algo. Pero deben saber si está bien colocarlo ahí. ¿Ya? Ahora, como le iba diciendo, el que dirige siempre es el que está acá, no es el que está acá. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta porque he visto eso igual yo. Porque este meta dirigente lo pone en posición meta acá, no es el alcalde que dirige. ¿Ya? Bueno, sigamos ahí. Esto ya han visto en reacción de los alquinos, también en los alquenos, porque se podía formar alquenos. ¿Ya? Recuerden que esta es una reacción química de los alquinos, ¿no? Para formar alquenos. Pero recuerden que hay dos, ¿no? Por isomería. Forma cis y trans. Pero ¿cuál es forma este? ¿Saben que esta es una hidrogenación parcial, no? Por eso lo hidrogena. Cuando es amoníaco, sodio en amoníaco líquido, que son metales pesados, en donde, ¿qué tipo de alqueno me crea? ¿Cis o trans? ¿Qué forma? ¿No recuerdan? Y solo es una hidrogenación, ¿no? ¿Qué alqueno me forma? ¿No recuerdan? Un trans, este me forma trans, ¿ya? El
que con sodio metálico, bueno, el sodio es trans. ¿Ya? Y el que con platino o plomo es, ¿qué es? Sí, ¿no? Ya. Entonces saben que sí o sí, obviamente los hidrógenos van a hidrogenar un enlace, ¿no? Se va a romper ese enlace. Ahora aquí se va a formar un alqueno, pero trans. Siempre dibujo primero el alqueno. ¿Ya? Siempre dibujo primero el alqueno. ¿Ya? Ahora de aquí le doy la isomería. ¿Ya? Si yo sé que es trans, tiene que estar uno abajo y el otro arriba, ¿no? Ya. Ahora, suponiendo, ¿no? Que este era, bueno, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. En el 4, ¿qué hay? Hay un metil, pero también debe haber un 5, o puede ser al revés, puede ser ahí o aquí, no pasa nada. 5 y 6. También puede ser así. Dependiendo de su imaginación de ustedes. La cuestión es que esté correctamente los carbonos en la numeración correcta. ¿Ya? Depende de su imaginación. ¿Ya? Pero el alqueno sí o sí tiene que estar en posición sí o trans. Pero sí. ¿Ya? Capaz se lo pone bien si lo coloca como sea el alqueno, pero estaría mal correctamente. No sé si se lo hará valer. Yo prefiero que lo hagan como debería ser, ¿no? Sí o trans. Ahora, este va sencillo. Este era una halogenación directa, ¿no? Recuerden que halogenar un alqueno y un alquino es demasiado fácil, ¿no? Porque son reactivos. A cambio el alcano necesitaba un alumno, algún tipo de energía. Entonces la halogenación simplemente se adiciona. Por cada halogenuro molecular rompo un enlace pi. Entonces, ¿cuántos enlaces pi hay acá? 4, ¿no? Entonces, tengo que usar 4 moléculas de halogenuro molecular. Entonces, dibujo tal cual, ¿ya? Aquí pueden dibujarlo tal cual, ¿ya? Pero ustedes deben saber que un halógeno fue a cada átomo de alqueno. Entonces, aquí debe haber un halógeno, un bromo, aquí debe haber otro bromo, aquí debe haber otro bromo, aquí debe haber otro bromo. Pero ahora, aquí había un alquino, ¿ya? El alquino lineal. ¿Aquí cuántos halógenos van a entrar? Aquí van a entrar uno, va a entrar otro, ¿no? Para romper este enlace más. 1, ¿no? 2 y 2 van a entrar, ¿no? Entonces, como ya no es un alquino prácticamente, porque se rompió el enlace, aquí hay un bromo, acá hay otro bromo, acá hay otro, y ahí deben estar los 4 halógenos. Si cuentan bien, hay 8 halógenos, ¿no? Y 8 halógenos son los que se adicionaron, ¿no? Y la reacción ya está totalmente igualada. ¿Alguna pregunta, duda de ahí? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? O sea, clarísimo, ¿no? Algo que tienen que recordar de alcano, ¿no? Obtención de alcano, ¿ya? ¿Recuerdan la reducción de los grupos carbonilo? ¿Recuerdan o no recuerdan? Recuerden que reduciendo un carbonilo se consiguió un hidrocarburo, ¿no? Que era un alcano, ¿ya? Aquí lo mismo se consigue, lo mismo se hace, ¿ya? Pero hay una regla, o sea, yo les decía, no hay una regla, ¿no? Que para reducir cada carbonilo yo necesito 4 hidrógenos, ¿no? Esa es la regla fija, ¿no? Ahora, por carbonilo, ¿a quiénes me refiero? A los aldehídos y cetona. Aquí hay una cetona y aquí hay un aldehído, ¿no? Entonces hay 2 carbonilos, ¿no? Hay 2 carbonilos. Entonces, si yo sé que por cada carbonilo son 4 hidrógenos, por 2 carbonilos, ¿cuántos serían? 8. ¿Y esos 8 de dónde los saco? De
hidrógeno. Entonces, ahí está. Desde ahí ya voy comenzando. ¿Para qué hago eso? Bueno, yo lo aquí, esto se lo imaginan ustedes. Aquí hay 4, acá hay 4. A ver. Ahí están los 8 hidrógenos que he formado. ¿Para qué lo hice? Para que el carbonilo se vaya con 2 hidrógenos, bueno, el oxígeno, ¿no? Los 2 oxígenos se van con 2 hidrógenos cada uno. ¿Qué me va a formar? 2 moléculas de agua, ¿no ves? Eso me forma, ¿no? 2 moléculas de agua. De ahí ya estoy igualando. Ahora, lo mismo debe pasar con el cloro, ¿no ves? Lo mismo debe pasar. Si yo tengo 8 hidrógenos, debo tener otro 8 cloros, ¿no? Ahora, recuerden. Falta algo, ¿no? Aquí me faltan aquí sobra 2 hidrógenos, ¿no? ¿Qué hacen esos 2 hidrógenos? Simplemente reemplazan reemplazan al oxígeno que ha salido. ¿Ya? 2 hidrógenos acá, reemplazando al oxígeno. 2 hidrógenos acá, reemplazando al oxígeno. Entonces eso me lo va a crear un hidrocarburo. O sea, desaparece ese carbonilo. Y se queda ahí. ¿Ya? Ahí se queda. Ahora lo que le decía, ¿no? Tengo 8 halógenos, o sea, 8 cloros. Y aquí pasa lo mismo. Recuerden que el halógeno es algo negativo, ¿no? ¿Verdad? Tiene que reaccionar con algo positivo. ¿Cuál es lo positivo? El zinc. Y el zinc reacciona, es un divalente, ¿no? Reacciona con 2 de cloro. Un zinc reacciona con 2 cloros. ¿No ves? Eso me va a formar cloruro de zinc. Pero ahora, ¿cuánto zinc me sobra para reaccionar con los otros 3? O sea, aquí ya deberían ser 4, ¿no? 4 zinc totalmente, ¿no? Si uno reacciona con 2, ¿cuánto sería que este zinc reaccione con los 8? 4, ¿no? 1 cada uno, ¿no? Serían, aquí se tendría que tener 4. Y por último, ese mercurio, como nunca participó en la reacción, solo se coloca en suspensión, que sería 4. Nada más. Si quieren, tampoco es necesario que lo coloquen en mercurio. No es tan relevante porque él nunca participó en la reacción, solo es un mediante. ¿Ya? Pero ahora yo les pregunto. ¿Ya? Yo les pregunto. ¿Se ha entendido cómo se forma cada cosa? ¿O no? O sea, yo lo igualo mediante que lo hago, no lo hago de último. Yo lo hago mientras que lo hago. Y eso ya está igualado. Ya está igualado. ¿Ya? Recuerden, miren. Aquí tengo 8, ¿no? 4 por 2, 8, ¿no? Está acabado, ¿no? Están los 8 halógenos que estaban, ¿no? Puras reacciones, o sea, estas son reacciones químicas que lo más aprendido en análisis. Y esto ya está igualado. Ahora pregunten si es que algo de la igualación no se ha entendido, porque esta igualación la suelen colocar porque es un poquito más compleja. Miren, ya. Nuevamente, el 8, por si acaso, el 8 sale de la regla que le dije, ¿no? Que por cada carbonilo son 4. Y como son 2, 8, ¿no? De ahí sale el 8. Ahora ustedes deben recordar que esos 8 hidrógenos, bueno, yo en mi mente lo disocio, ¿no? De 2, 2. Los 2 oxígenos, un oxígeno se va con 2, otro oxígeno se va con 2. Ya estoy ocupando 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos con los 2 oxígenos me forman 2 de agua. Ahora, esos 2 hidrógenos que me faltaban simplemente reemplazan al oxígeno. 2 acá, 2 ahí. ¿No ves? Y eso me lo convierte en un hidrocarburo que sería un alcano. ¿No ves? Ahora, ¿qué es lo que falta completar? Bueno, ¿qué es lo que falta igualar? Los halógenos y el zinc. ¿No ves? Y recuerden que el zinc reacciona con 2 halógenos. Pero, ¿cuántos halógenos hay? 8. ¿Cuántos zinc necesito? 4, ¿no? Esos 4 zinc se van con los 8 halógenos y me
solito, ¿no? Si le ponen 4. ¿Preguntas, dudas de ahí? ¿Algo que no se haya entendido de regulación? ¿No hay dudas o preguntas de regulación? Se lo hago ahorita. ¿Ya? A mí salió su examen esto de... ¿Sale el mecanismo también en el examen? ¿Sale el mecanismo también en el examen? Ay, no quiero ver el mecanismo. Es solo un mecanismo. ¿Ah? Es un solo mecanismo. Ah, ¿es uno nomás? Ajá, está bien. Algo más anterior era. Ay, no. Yo había estudiado de qué hidrogenación, creo que estudié, no me tocó eso. Un examen ya lo habrán visto, uno. ¿Ya? Esto valía, creo que 15 o 20 euros. ¿Ya? Ya. Esta es una reacción que sí la han visto, pero solo que es rara vez a veces que entra, pero sí lo metieron la anterior vez. ¿Ya? Y es porque es por su variabilidad que puede tener. La anilina ya tiene una continuación. Ustedes ya conocerán, ¿no? La reducción de grupos nitros que llega a anilina, ¿no? Ahora la anilina puede reaccionar y formarse otra cosa. ¿Ya? La anilina cuando reacciona con nitrito de sodio en ácido clorhídrico a una temperatura de 0 a 5 grados, esto lo hice en laboratorio incluso, pero con otro grupo, y es muy larga la partida, ¿ya? Se forma, sale de diazonio, ¿ya? No lo conocerán mucho, pero la sal de diazonio simplemente es, el benceno se mantiene, obviamente, ¿ya? Pero ahora aquí va la cosa. La sal de diazonio es 2 nitrógenos unidos a un triple enlace con carga positiva y unido al compuesto medio ácido. Como es ácido clorhídrico, es con el cloruro. Es una sal de cloruro de diazonio. Por si acaso, lo único que puede variar aquí es este compuesto, ¿ya? Después el compuesto siempre se mantiene. Esto puede variar nomás dependiendo del medio ácido. Como es ácido clorhídrico, cloruro. Si hubiera sido bronídrico, bromuro. Ahora si hubiera sido ácido sulfúrico, aquí hubiera sido el sulfato monoácido. Dependiendo, solo lo único que puede cambiar es eso, o sea, el medio ácido. Dependiendo del medio ácido, ¿no? Pero bueno, se lo coloco ahí, por si acaso. Ahora, esta sal de diazonio tiene hartas reacciones. En el último día de clase les mostré 7 reacciones que puede reaccionar. Y ahí solo hay 3. Hay 4 más. ¿Ya? Hay 4 más. En resumen, la sal de diazonio se va con la parte más negativa de lo que reacciona, bueno, con el que reacciona después. ¿Ya? Siempre. Toda esta sal de diazonio se desaparece y es reemplazado por la parte más negativa del compuesto con el que está reaccionando. Así resumido, si se lo digo, ¿no? Entonces, ustedes verán, si yo hago reaccionar esta sal de diazonio con este cloruro de cobre, ¿no? ¿Cuál es el más negativo? El cloruro, ¿no? Entonces, toda esta sal de diazonio debe cambiarse por, o toda esta sal debe cambiarse por el cloro. Se forma el cloro benceno. Entonces, siguiendo esa lógica, si reacciona con este cianuro de cobre, ¿cuál es la parte más negativa? El cianuro, ¿no? Y se forma el... ¿Qué se forma? Nitrilo benceno o ciano benceno. ¿No? Simplemente reemplazado por la parte más negativa de lo que reacciona. Ahora, si reacciona con el agua en ácido sulfúrico, ustedes reconocerán deshidratación capaz, ¿no? Pero no, con esta sal de diazonio pasa algo lo mismo, algo similar. ¿Ya? ¿Cuál es la parte más negativa del agua? El hidroxilo, ¿no? Entonces,
se va a convertir en un fenol. La parte más negativa del agua es el hidroxilo, ¿no? No hay oxígeno, el hidroxilo. Ahora, tenemos una reacción más. Ese para formar, bueno, son para acoplar moléculas. Este es el acoplamiento bimolecular, o también se le dice reacción de condensación, o la reacción de Burman. Ahora, el resumen, sencillo, ¿no? El halógeno se sale y coloca el doble de este, o sea, 1 segundo, ¿no? Copian este tal cual. Yo lo copio así por tema de que, ¿qué pasa si pongo un doble? Se forma un bifenilo. Se forma el bifenilo. O sea, solo se dobla la molécula. Se hace el doble de grande. Ese es su resumen, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, ese catalizador es realmente solo con cobre. ¿Ya? Por si acaso, esa reacción es con halogenuro de arilo, no con halogenuro de alquilo. Este es un halogenuro de arilo. ¿No ven? Halogenuro de arilo. Solo reacciona con esto, el cobre, ¿ya? Solo con estos tipos de halogenuro reacciona. Y forma el doble. ¿Ya? Lo único, una dificultad más que puede haber aquí un carbono más, solo le colocan el carbono ahí, en la posición que debe ser. ¿Ya? Esa sería la única variable que puede ser. ¿Preguntas, dudas de ahí? Sí. El nitrito de sodio siempre va a estar ahí. El nitrito de sodio ahí siempre va a estar. Sí. Lo que cambiaría si sería el ácido. Ah, no. Lo único que cambiaría es el ácido. El ácido. Nada más. Y la temperatura también. La temperatura sí o sí es a 0 a 5 grados. ¿Ya? No cambia. Y si fuera ácido sulfúrico. Alquilo y acilo, arilo decía. Todo, Sí, todo. arilo y O alquilo. sea, la sal de ozono va a reaccionar con todo. Y se va con todo lo negativo. O sea, Necesito es reemplazado por acilación. ¿ya? No importa qué tira, o sea, puede ser con un sulfato monoácido, bromuro, no pasa nada. Total que todo esto se va con lo que reacciona. Y es reemplazado por el negativo. ¿Ya? Siempre, no importa cuál sal sea. Ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta? Porque esta reacción se ha visto, lo han visto con Jordan más que todo. Ah, no, con el doctor Mercado. Jordan se lo habrá mencionado, pero siempre. Claro, se duplica, ¿ves? Porque es el doble, ¿ves? Esto de aquí, hay aquí esto, bueno, aquí. Ah, pero aquí hay algo ya. Se le dice el modo espejo. El modo espejo simplemente se ve inversamente. Si este metilo lo coloco acá, bueno, si lo coloco acá, aquí debe estar el otro, inversamente, dando alusión del modo espejo. Pero si quieren, colóquenlo arriba, yo creo que igual se lo hace valer. Pero el tema de teoría se lo digo otra parte, ¿no? Da alusión a un modo espejo. Ahora, ya. Esto era de un examen que era el año pasado. Ahora, ¿lo puedo borrar? Lo único que cambiaría entonces sería el ácido y todo. La reacción es Es la misma, la verdad. No cambia. La misma. ¿Ya? ¿Lo puedo borrar? Ya. ¿Me pasaron modelo? Sí. Borra ya. La reacción de un alqueno con agua es muy diferente de la reacción con un alquino con el agua, ¿ya? El único parecido es que es una hidratación, nada más, o sea, el nombre es una hidratación, ¿ya? Pero la hidratación de alquenos y alquinos es muy diferente en productos, ¿ya? Ustedes sabrán, hidratación de alquenos simplemente se adiciona por Markov-Nikov, ¿no? El alquino es algo similar, ¿ya? Es algo similar.
Ahora, la cuestión es que en alquinos me forma cetonas. ¿Por qué razón? Porque primeramente se hace una hidratación Markovnikov. Ya, aquí le voy a aplicar. Vamos a dibujar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos los 6. ¿Ya? En el 3 hay un metilo. ¿Ya? Aquí por cada alquino solo una molécula de agua es suficiente. ¿Ya? Una molécula de agua. Como hay dos alquinos, dos moléculas de agua. Ahora aquí va la cosa, ¿ya? Como le digo, se forma un alquino por el intermediario. Cuando hago la hidratación Markovnikov normal, ¿no ven? El hidroxilo se va al carbono más sustituido. Lo más sustituido de eso sería el 2, ¿no ven? Y el 5. Ya. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo adiciono solo una molécula de agua, se queda el doble enlace. ¿Ya? Porque solo rompe un enlace. ¿Ya? Ahora, la cuestión es aquí. Eso es un enol. ¿Ya? Ahora aquí va la parte de la teoría. Los enoles son inestables. ¿Ya? Y pasan por una tautomería. Que la tautomería simplemente se va por las partes más estables de esa molécula. Entonces, el enol pasa a tautomizarse. ¿Ya? Por tautomería simplemente hay un reordenamiento. ¿Ya? Este protón o este hidrógeno se reordena en el lado del alqueno. Y esto simplemente, este enlace forma un enlace, un enlace con el hidrógeno y los pares de electrones libres que está poniendo aquí se van a esta dirección. Y al final de cuentas, lo que formaba es una cetona por la tautomería. Es porque los enoles son inestables. ¿Ya? Y ese es el producto real de los enoles. ¿Ya? Porque es de la parte más estable de un enol. Formarse una cetona. ¿Ya? Dependiendo, ¿no? Si hubiera sido antimarkovnikov sería un aldehído. Lo que se formaría. Y no una cetona. Pero ese por hidroboración más que todo. ¿Ya? De alquino, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Puede ser una pregunta. Se puede conseguir, o sea, la forma más estable de un enol es un grupo carbonilo. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero que no es? Sí, no es, porque le estoy diciendo no es. La forma más estable de un enol, ¿qué viene siendo? Una acetona, que es un carbonilo, ¿no es? Sí, ¿no es? Eso es verdadero, ¿no? Por esa razón le estoy diciendo esa parte. ¿Ya? O sea, ustedes capaz de ver por qué se forma esa acetona. Es por la tautomería. ¿Por esa razón? Ya bueno, ese sería el resultado. Capaz lo alargué mucho por explicar, ¿no? Pero en eso. Otro resumen que pueden hacer, simplemente parte de esto. ¿Ya? El oxígeno se va por regla de Markovnikov al más sustituido y los dos hidrógenos al menos. ¿No ves? Y listo. Esa sería la forma más directa. ¿No ves? El oxígeno al más sustituido y los dos hidrógenos al menos. Y tendrían acetona. ¿Ya? Esa sería la forma más directa, ¿no? Directísima. Los oxígenos al más sustituido y los hidrógenos al menos. Alquino. Sí. Por cada alquino, una molécula de agua. ¿Ya? Como son dos alquinos, dos moléculas de agua. Ahora, pregunta, duda de ahí. Capaz de preguntar, ¿ese es el resultado? Sí, ese es el resultado. O sea, el resultado final debe ser una acetona. ¿Ya? El resultado final debe ser una acetona. ¿Dudas, preguntas? ¿No?
Ya. Este ya lo saben, ya, este ya lo vimos. Ya, a ver. Ustedes me dicen, a ver si es que realmente me han entendido esta parte. ¿Qué se hace en esto? Se va el acetona, ya, pero ¿cómo es igual? 2 al... No, así no. No va así, no va así eso, no va así. 4, ¿no ves? ¿Y sabes por qué 4, no ves? Sí. Por cada carbonilo. Este se va con este, forma. Bueno, directísimo. Esto reemplaza esto y se forma el hidrocarburo. Listo. Ahora, ¿qué le falta igualar? Simplemente el signo, ¿no? Recuerden, aquí debe haber la misma cantidad de halógeno, ¿no? Y saben que con 2 halógenos reacciona un signo. Pero para 4 halógenos, 2, ¿no? Y sale 2. Ese 2 va con esos 4 y forma 2 moléculas de cloruro de zinc, ¿no ven? Ahora lo otro, lo que me sobra, simplemente lo coloco de producto, que sería amalgama de zinc, aunque no es necesario. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Se entiende por qué lo hago el 4 y el 2? Esta reacción tiene algo que ver, ¿no? Tiene la idea de por qué se forma eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Quién dijo? Ya. Ahora sí, cuando vean ustedes, porque es la única reacción ya, cuando vean monóxido de carbono con el ácido de Lewis, simplemente es una formilación, directo, formilación, ¿ya? O cuando vean monóxido de carbono, es una formilación. Es una sustitución electrofílica aromática, ¿ya? En este caso, la sustitución electrofílica siempre se reemplaza un hidrógeno por el compuesto que va a entrar, ¿ya? Que es un electrófilo. Ahora, como le dije, una sustitución electrofílica va por un dirigente, ¿no? Pero como el benceno no tiene nada, puede ser a cualquiera. Ustedes eligen. Ahí ustedes eligen. Cualquier carbono. Es lo mismo. Yo voy a decir ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ahora aquí hay algo ya. Este está con monóxido de carbono y ácido clorhídrico. Normalmente no lo colocan, ¿ya? Pero igual no pasa nada si lo colocan. Da lo mismo, ¿ya? En sí, lo que pasa es, por mecanismo, esto se entiende mejor. El ácido clorhídrico reacciona con este dióxido de carbono, ¿ya? ¿Cómo reacciona? Este se acopla totalmente aquí. Bueno, mejor no lo explico así. El mecanismo se lo explico. El hidrógeno va acá, forma un grupo formilo, que sería el CHO, y esto es el que ingresa, encuentra ese hidrógeno, y ese hidrógeno simplemente reemplaza al otro hidrógeno y forma lo que es el ácido clorhídrico. Por eso digo, el ácido clorhídrico no participa en la reacción en sí, solo ayuda a que pase la reacción. ¿Ya? Se vuelve a colocar nuevamente ese ácido clorhídrico. Entonces el grupo CHO reemplaza al hidrógeno, que sería el grupo CHO, que sería un aldehído, que sería el benzaldehído, el nombre completo. ¿Ya? ¿Pregunta, duda de ahí? Por eso se vuelve a colocar nuevamente el ácido clorhídrico, porque en sí no participa, no es necesario. ¿Dudas, preguntas? Sí, ¿por qué? Cuando no hay nada, ¿no? Cuando hay un dirigente, ya le dije, es dependiendo del dirigente. Siempre va a depender del dirigente. Ahora aquí, este ya sabe. Aquí lo he copiado de más. Le he copiado lo del ACR. Ahora aquí, recuerden que el azufre o el selenio es una deshidrogenación, ¿no? Para conseguir compuestos aromáticos. En este caso, el metilciclohexano, ¿en qué lo va a deshidrogenar? En el tolueno. ¿No ven? Ahora recuerden, el producto secundario simplemente es por la liberación de hidrógeno, ¿no? 2 hidrógenos reaccionan con el azufre formaría el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Pero ahora, la cantidad de enlaces lo ponen de coeficiente, así haciendo el cuento rápido, ¿no? 3 enlaces, 3. Y la cantidad de azufre, como hay 3, aquí debe haber 3.
Este es muy diferente al reformado catalítico. En reformado catalítico es dependiendo si es un alcano o un ciclo. Pero ahora, si es azufre y selenio, simplemente se coloca la cantidad de enlace, de coeficiente. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Pregunta, duda de ahí? ¿No? Ya. ¿Qué modelo quieren que lo haga directo? ¿O continúo lo de ahí? Aunque todo está bien, creo. Todo está bien ahí. ¿Otro? Lo borro. Continuaré otro. Las reacciones que hay en compuesto aromático creo que son 15 o 16 máximo. Las alquinos son unas 10 o por ahí igual. Son mucho. Ahora el mecanismo nomás la cosa. Aunque es fácil porque es solo uno. Sí, va a ser todo. Ya, a ver. Ruta de síntesis. Ya. Ácido clorhídrico que reacciona con un alquino. ¿Ya? Recuerden que es lo mismo la hidrologenación tanto para alquinos como para alquenos. Entonces esto solo es una hidrologenación. ¿Ya? O la regla de Marconi, eso ya lo conocen. Entonces ustedes saben que como por cada enlace, ustedes sabían que era una molécula de hidrácido, ¿no? Un ácido clorhídrico. Como son dos, ¿no? Entonces serían dos halógenos se unen al carbono más sustituido, que sería el que está más en el centro, ¿no? Y los dos hidrógenos al más, bueno, al menos sustituido, ¿no? Halógeno al más sustituido, hidrógeno al menos, según la regla Marconi. Entonces, esto se va a cambiar porque ya no va a ser lineal, ¿no? Este sería que 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, y en el 4, y ahí sobre el tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Para que siga el orden, ¿no? Ya. Ahora, ¿recuerdan qué pasaba con hidróxido de potasio fundido? ¿Qué pasaba? Exacto, es la doble deshidrohalogenación, ¿no? La doble deshidrohalogenación le forma alquinos, ¿ya? Pero recuerden algo, este reactivo forma dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de alquino es? ¿No ven? Bueno, ¿qué tipo de alquino me forma? El hidróxido de potasio me forma un alquino interno o externo. Eso es una regla, por si acaso, la regla del hidróxido de potasio fundido. ¿Qué tipo de alquino me crea? ¿Un interno o un externo? ¿Se acuerdan? Interno, ¿no? Y recuerden que con anhidro de sodio me crea un alquino externo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más interno? ¿El 3 o el 1? Porque vamos a un alquino, ¿no? El 3 es más interno, ¿no? Es el que está más en medio, ¿no? A eso me referimos con interno, ¿no? Sí, bueno, eso se refiere cuando dice que son terminales. Exactamente, a eso me refiero. Por ejemplo, aquí son terminales, ¿no? Sí. Si es geminal, va a depender de qué catalizador sea, ¿no? Si es hidróxido de potasio, interno. Si es anhidro, externo. O sea, alquinos terminales o, ¿cómo es el otro? Vecinales. ¿Cómo es? No, o sea, eso se referiría a los halogenuros. Ese es un dihalogenuro geminal, porque están los dos halógenos en un mismo carbono. Pero ahora, un dihalogenuro vecinal es cuando está lado a lado. ¿No ven? Cuando es vecinal, sí o sí el alquino se forma entre medio de los dos. O sea, es una cosa diferente.
Pero cuando es geminal va a depender si el catalizador es uno que va a formar un terminal o un externo o un interno. El contra de terminal, ¿cuál es? No hay, no, ¿eh? Yo sepa, no. Mediante. Yo mejor de ahí le prefiero decir interno o externo. O sea, porque interno se refiere al medio, ¿no? Y externo al final, ¿no? Ya. Pero bueno. ¿Pregunta, duda de ahí? Por si acaso que para formar este alquino, obviamente los dos halógenos tienen que irse con los dos de potasio, cloruro de potasio, y dos hidrógenos salen del carbono 3. Se van con el hidroxilo y forman dos moléculas de agua. ¿No ven? Eso sería en reacción. ¿Ya? En reacción. Ahora, vayamos al último. Que ese ya le dije, ¿no ven? ¿Qué le he dicho de ese? ¿Qué hace ese? Cetona. ¿No ven? Ya saben, esta es una hidratación. ¿Ya? Hace rato vieron la hidratación sin este reactivo, ¿no ven? Sulfato de mercurio. Da igual. El sulfato de mercurio simplemente ayuda a que dé un mejor rendimiento y acelere la reacción. ¿Ya? Con este sulfato de mercurio mayormente se recomienda para poder obtener esa acetona. ¿Ya? Con o sin él, pero igual se va a formar esa acetona. Por si acaso. Con o sin él. ¿Ya? Entonces, el oxígeno, como le dije, un término fácil, se va al carbono más interno, bueno, al más sustituido, y los dos hidrógenos. Ya, aquí hay algo que se me olvidó. Como verán, ¿no ven? Aquí no se puede decir cuál es más sustituido y cuál es el menos, ¿no ven? Ya, acá hay algo que tiene que ser. La hidratación de alquino prefiere formar cetonas más internas, ¿ya? Sí o sí eso. ¿Por qué razón? Porque es el carbono más estable, ¿ya? Entonces, la cetona se formaría en el más interno, no en cualquiera de los dos, ¿ya? Sí o sí se va a formar en el más interno, ¿ya? Entonces los dos hidrógenos se van a ir al menos interno, ¿no? Al más externo. ¿Cuál es todo más interno? El 3, ¿no? El 3 más interno. Si hubiera sido, si hubiera sido 4 carbonos, ahí puede ser cualquiera, ¿no? Porque sí o sí, 2 y 3 hubieran sido iguales, ¿no? Pero aquí, el oxígeno al más interno. Ya, listo, ahí lo tenemos. ¿Pregunta, duda de ahí? Amiduro de sodio. Le he dicho, ¿no? Amiduro de sodio. Amiduro de sodio. Puede ser en etanol o puede ser en amoníaco líquido, por si acaso, ¿no? Pero como usted vea el amiduro de sodio, ya sabrá que eso. O sea, el NH2 con el sodio, ¿no? ¿Ya? Está por aquí. Aquí también. Si ven esto, mayormente no va solito, va con etanol o agua o amoníaco líquido, ¿ya? Pero si ven el amoníaco, si ven esto con un alquino, obviamente va a formar eso. O sea, con esto con un dialogenuro vecinal o geminal, por si acaso. Con este es un alquino, ¿no? No porque vean este me va a formar un alquino sí o sí. Aquí no es un alquino, ¿no? Digo, ya es un alquino prácticamente, ¿no? No me va a formar otro alquino, obviamente, ¿no? Ahora aquí la diferencia es que hay una sustitución, ¿ya? ¿Recuerdan qué hace el acetiluro? Bueno, o este alquino, hemos dicho. ¿Qué tipo de alquino es este? A ver, ¿terminal o interno? Terminal, ¿no? Recuerden algo. ¿Un alquino puede ser ácido? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cuándo es ácido un alquino? Cuando el alquino es terminal, sí o sí, o sea, bien terminal. O sea, cuando el alquino tiene un hidrógeno. Ese hidrógeno lo hace ácido, o sea, débilmente ácido. Entonces aquí pasa una sustitución con el amiduro C, que es una base. Este simplemente se va con el amiduro, con amoníaco, y el sodio lo reemplaza. Esta es formación de acetiluro de sodio o de potasio.
Vuelvo a copiar el mismo. Si ustedes quieren lo pueden hacer topológico, igual por si acaso no, pero déjenlo ustedes. ¿Ya? Y se forma el acetiluro de sodio. Recuerden, o sea, el amiduro de sodio crea alquino, pero si es contra halogenuros de alquilo, ¿no ven? Dihalogenuros de alquilo. Aquí es un alquino, obviamente, no va a formar otro alquino, como dicen, ¿no? Aquí es otra forma, otra reacción. Ahora aquí, ¿qué pasaría ahí? Así por lógica. ¿Qué pasaría ahí por lógica? Se sustituye, ¿no? Simplemente esto es para formar, bueno, un alquino más grande. O sea, es una sustitución radical, una sustitución alquílica. Donde el sodio se va con el cloruro, que sería la parte negativa, y formaría el cloruro de sodio. Y donde se rompió, que sería de acá, se une al alquino, ¿no? A ese carbono ahí, ¿no? Entonces aquí copio CH3 listo, ¿no? Se forma eso, ¿no? Una cadena radical. Sustitución de radical. Bueno, el sodio de radical. ¿Pregunta, duda de ahí? ¿No? Ahora miren eso, dice catalizador de Lindar. ¿Pero con qué? ¿Con sodio o es con platino? Platino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de qué no me forma? Cis, ¿no? Alqueno cis, solo de una hidrogenación parcial. Solo hidrogena un enlace, rompe ese enlace. Ahora aquí hacemos el término de cis. Aquí prefiero hacerlo ya topológico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como está en el 2 y 3, el metil ahí, y aquí simplemente ahí, ¿no ven? Y ese es un alqueno. Lo otro está en la parte superior. O pueden estar en la parte inferior, igual hace así, ¿no? ¿Pregunta, duda de ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ahí, cerrando mucho. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué se forma ahí? ¿Será que se forma un alqueno cis? ¿Un alqueno trans? ¿O qué pasa ahí? ¿O qué se vuelve? Un alcano, ¿no? Solo reactivo de Lindar o metales pesados me forman alquenos. Pero si no me dicen Lindar o el otro, simplemente es una hidrogenación catalítica. Hidrogena todo y rompe todos los enlaces. Entonces, estos enlaces se van a ir, los hidrógenos se van a adicionar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sé que en el 4 hay un metil. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo ven? Ahora, veamos. Platino, calor, reformado. ¿Saben que si dice reformado, se va a convertir en un benceno? ¿Saben que con 6 se forma eso? Y saben como sobra uno, como es solo un radical, puede colocarse donde sea, ¿ya? Ahí ya no es tan necesario enumerarlo, ¿ya? Porque solo es uno. Mayormente cuando hay más ramificados, ¿ya? Si solo tiene uno, lo colocan ahí, ¿ya? Si tiene más de dos, ya es mejor enumerarlo. Digo, más de uno, ¿no? Ahora, ácido nítrico en ácido sulfúrico. Es la práctica que no han hecho, que sería la formación de nitrobenceno. Es una nitración, ¿no? Ya. Igual es una sustitución. Bueno, hicieron el meta de nitrobenceno, ¿no? Pero igual hicieron una sustitución. Pero ahora, igual es una sustitución electrofílica, donde se sustituye un hidrógeno por un grupo nitro en este caso. Entonces, ustedes saben que una sustitución electrofílica se guía por un
En este caso el dirigente es este metilo, ¿no? Es un radical. ¿Qué viene siendo? Es un activante, pero que tiene orientación orto para dirigente. Sí, la posición es orto y la posición es par. Y aquí ya cosa mía, ¿no? Que para que recuerden ustedes, que recién, primeramente se forma el para y recién se forma lo otro, ¿no? Por teoría. Yo siempre lo agarro primeramente para y recién lo usaría lo demás. Pero igual se puede colocar igual ahí, no pasa nada. Igual lo pueden colocar. Ahora ese hidrógeno se sustituye con algo que está acá. El ácido sulfúrico, ¿qué hace? Deshidrata estas dos moléculas. Del ácido nítrico disocia el hidroxilo y el grupo nitro. El hidrógeno se va con el hidroxilo, forma agua, o sea, en producto secundario, y el grupo nitro, esperado que es el electrófilo, es el que entra. Entonces, ahí termina. ¿Pregunta, duda de ahí? Más fácil, ¿no? Porque ya se entiende mejor, ¿no? El tema de la dirección. Aquí, ya saben, ¿no? Esto como no dice lindar nada, directamente hidrogenación, rompe todos los enlaces, ¿no? Entonces, rompo todos los enlaces hasta el quedo del compuesto aromático, queda como un alcano. Ese, ya saben, deshidrogenación para formar areno, ¿no? Benceno. Simplemente le doy la resonancia o le doy los enlaces al ciclo. ¿Ya? Pero saben que siempre da los ciclos de 6 átomos de carbono. O sea, añadiendo nuevamente a los ciclos. ¿Este acá qué viene siendo? Acilación. El cloruro de etanoilo es un grupo acilo, ¿no? Esa es acilación. La acilación me da grupos carbonilos que son cetonas, ¿no? Nuevamente, por sustitución electrofílica. Entonces, tienen que ver el dirigente primeramente. Dirigente, el etil, radical, activante, orto para dirigente. Posiciones ortos, posiciones par. Entonces, yo lo dirijo mayormente en posición par, ¿no? El hidrógeno se va con el cloro, forma ácido clorhídrico, y el otro es el que ingresa, ¿no? Ahora aquí, dependiendo, ¿no? Ustedes lo colocan como debe ser, ¿no? O sea, sí o sí, lo que tiene que estar enlazado al anillo es el carbono, ¿ya? Es el carbono, no el oxígeno, ¿ya? No es el oxígeno. Si ustedes lo colocan medio que así, a ver, suponiendo, ¿no? Si lo colocan así, parece un éter. Da alusión a un éter porque parece que el oxígeno está unido al benceno, ¿no? Entonces también puede haber errores en tema de colocarlo. Para formar una acetona sí o sí, el que está unido es el carbono. ¿Ya? Todo tiene que tener cuidado. Ahora, nada más, pero no. Ahí termina. Sigamos con el siguiente. Ya saben, simplemente reduce el grupo carbonilo, o sea, desaparece ese carbonilo ahí. Ya saben la igualación ya saben la igualación, se rompió. Ahora aquí, reformado. Aunque no es necesario, ¿no? Quiero saber nomás si son 6. Son 6, ¿no? Con 6 se forma el benceno y S1. Ya. Ahora aquí, nuevamente, sustitución radical. Bueno, sustitución electrofílica, ¿no ven? Esta es una halogenación, ¿no ven? Al areno por sustitución electrofílica. ¿Cómo lo sé? Por el ácido de Lewis, ¿no ven? Entonces, este ácido de Lewis me indica que va a ser la halogenación en el anillo, no en el radical, ¿no ven? Entonces, nuevamente, dirigente, activante, orto para dirigente. Posiciones orto, posición para. Elijo la posición para de mi preferencia de mí. El hidrógeno se va con un cloro. Forma ácido clorhídrico y el otro vuelve y reemplaza el hidrógeno. Bueno.
Ahí está. Mecanismo se lo dejo para que vaya estudiando. Aunque no se sabe, capaz mete aquí en este examen o capaz lo mete en el final. Pero una de dos. ¿Ya? Con suerte será solucionado. Esta aromaticidad, ¿ya? O sea, saber si es aromático o no aromático. Practiquen también la resonancia, o sea, cuántas estructuras de Kekulé puede tener uno, un compuesto aromático.